por favor. Ya han concluido todos, ¿no es cierto? Arturo, ¿puedes ir respondiendo las preguntas, por favor? Sí, bueno. Y a partir de ahora no se van a recibir más correos. Y vamos a pasar a responder las preguntas del control. Ok. Bueno, dicho esto, la primera pregunta hablaba acerca de la diferencia entre fe pública y plena fe. El autor indica de que se trata de conceptos disímiles. Por un lado, la plena fe indica que es una medida de eficacia probatoria. ¿Sí? En específico dice que es la máxima medida de eficacia probatoria, mientras que la fe pública está cuando se refiere a los documentos, se alude a algo específicamente notarial, ¿no? Es una calidad la fe pública, de autoridad del documento derivada del hecho de la participación del escribano o notario. Se diferencian también en cuanto al carácter público de ambas, mientras que el instrumento público relacionado a la plena fe siempre es oficial, el instrumento notarial no reviste necesariamente carácter oficial, en tanto el escribano no es funcionario público. Si alguien desea intervenir, también puede hacerlo libremente. La segunda pregunta indicaba por qué se dice que el acto notarial es doblemente solemne. Y bueno, la respuesta es que es doblemente solemne porque el acto escrito es ya de por sí una solemnidad, pues constituye una forma necesaria en aquellos casos en los cuales la ley lo impone. Pero el acto de fe pública, es decir, el acto notarial, es doblemente solemne por la exigencia necesaria en los casos establecidos en la ley y por la solemnidad del acto jurídico en su sentido ceremonial. Recordemos que el contenido de la fe pública es el valor representativo de la aseveración notarial. Bueno, en la segunda pregunta respecto a seguridad jurídica y seguridad de tráfico de Víctor Ehrenberg, la tercera pregunta indica... Arturo, perdón, un minutito. Sí. Quiero recalcarle a los alumnos que en Uruguay, de donde es Future, el notario se llama escribano. Al igual que en Brasil, por ejemplo, se llama tabelio o tabelión, ¿ya? Entonces, lo que sucede es que la función notarial obedece a una evolución. Entonces, en algún momento yo les dije que había 4 personajes que han dado origen al notario actual, que en la Edad Media se llama notarius. ¿Y cuáles son esas figuras? Son, por un lado, el escriba, y de ahí viene el nombre escribano; por otro, el tabelión, de ahí viene el nombre tabelio; y después el tabulario y el notario. El notario era una especie de copista, de escenógrafo. Estos 4 personajes van a permitir que digamos, se configure el notariado con fe pública, ¿ya? Pero es una evolución. Y aquí han quedado pues estas figuras y el notario, por ejemplo, hemos dicho que tiene una función de redacción. ¿Quién era el redactor? Digamos, el personaje que redactaba los documentos, los contratos, era el tabelión. ¿Quién guardaba? La función de conservación, el tabulario, ¿no? Entonces, son esas figuras que se van a conjugar y van a dar al notarius, y bueno, por ahí aparece también el iuris cartulari,
Entonces también anotar se le llama cartulario. En las tradiciones de Ricardo Palma, por ejemplo, don Dimas de la Tereta habla de los cartularios, ¿no? Eso es lo que quería acotar, ¿no? ¿Podrías continuar, por favor, Arturo? Ok, luego viene la lectura de Seguridad Jurídica y Seguridad del Tráfico de Víctor Ehrenberg. Y la tercera pregunta indica cómo se definen la seguridad jurídica y la seguridad de tráfico. Y cuando ambos colisionan, de acuerdo con el autor, ¿a cuál suele preferir el derecho? Bueno, el autor indica que la seguridad jurídica consiste en que no puede llevarse a cabo una modificación desfavorable de la situación anterior de las relaciones patrimoniales de una persona sin el consentimiento de ésta. Por otro lado, la seguridad de tráfico consiste en que la previsible, favorable modificación de las relaciones patrimoniales de una persona no puede frustrarse por circunstancias que le sean desconocidas a esa persona. El ordenamiento legal sitúa a menudo en primer plano los intereses de la seguridad de tráfico, y esto puede tener su explicación y justificación en que también el titular del derecho está indirectamente interesado en un aumento de la seguridad del tráfico. Eso es lo que en palabras del propio autor indica. Luego la cuarta pregunta hace alusión a cuál es la función del registro en el tráfico comercial. Y bueno, el autor indica que dependiendo de la eficacia jurídica de la inscripción, el registro contribuirá en mayor o menor medida a la seguridad jurídica. Antes de la ejecución de un acto jurídico es necesario informarse en el registro acerca de las circunstancias que concurren. Por ello, esta institución se erige y tiene como función ser un fuerte mecanismo de publicidad o divulgación de la información, que resulta importante para el tráfico comercial. ¿Usted desea comentar algo ahí, doctor Becerra? Continúo. No, puedes continuar, solamente seguramente los alumnos han leído también algo, porque en la introducción, que es de Pau Padrón, me parece, que habla de quién era Ehrenberg, ¿no? ¿Cuál era la vinculación con otro gran jurista, que es uno de los más grandes juristas del mundo, que es Yeri, ¿no? Ustedes saben ya o conocen a Yeri y a Savigny, otros dicen Savigny, ¿no? Dos grandes juristas. Nosotros vamos a volver sobre este concepto de la seguridad jurídica, la seguridad de tráfico, simplemente la lectura les da a ustedes una idea sobre este concepto tan importante, igual que el de Couture sobre la república, que hemos dicho que son dos conceptos base que unen tanto al derecho notarial como al derecho fiscal. Y en su momento vamos a seguir incidiendo sobre estos conceptos tan importantes. ¿Podrías continuar, por favor, Arturo? Ok. La tercera, bueno, la quinta pregunta está referida a la tercera lectura de José Manuel García García y indica cómo se define la publicidad registral. Explique brevemente sus elementos. Bueno, el autor define la publicidad registral como la exteriorización continuada y organizada de situaciones jurídicas de trascendencia real para producir cognoscibilidad general erga omnes y con ciertos efectos jurídicos sustantivos sobre la situación publicada. Bueno, y de la propia definición salen sus elementos, que es primero, que se trata de una exteriorización, es decir, se contrapone a la clandestinidad. Como segundo elemento es que es continuada, es decir, no es intermitente ni es esporádica. Como tercer elemento es que esta exteriorización es organizada, es decir, existen libros, asientos y un jurista, que en nuestro caso es el registrador, que lleva el control jurídico de dichos documentos. El cuarto elemento es la exteriorización de situaciones jurídicas relativas a derechos reales sobre bienes. Y acá hay que hacer énfasis en que el autor está hablando específicamente del registro de la propiedad, que se refiere a bienes. No obstante ello, en nuestra realidad
registros públicos no se circunscribe únicamente a los registros de bienes, sino también comprende los registros de personas. Esto no está en la lectura, pero es para complementar un poco que, bueno, los registros públicos en Perú son principalmente 4: registro de propiedad inmueble, bienes muebles, personas naturales y personas jurídicas. Sobre este tema vamos a explicarlo con detalle y con el abundamiento necesario más adelante. Como quinto elemento es que busca producir cognoscibilidad general, es decir, la cognoscibilidad se refiere a la posibilidad de conocer y no necesariamente un conocimiento efectivo. Y el último elemento es que produce efectos jurídicos sobre la situación publicada. Y esto también el autor indica que va a depender de cada sistema hipotecario. Cuando el autor habla de sistema hipotecario, debemos entenderlo como sistema registral. En España se lo conoce como derecho hipotecario y acá, bueno, como derecho registral, ¿no? La sexta pregunta indica ¿qué finalidad tienen los registros jurídicos y los registros administrativos? ¿En qué se diferencian? Bueno, los registros jurídicos tienen eficacia sustantiva o jurídico-privada sobre la persona y sus bienes y responden a la publicidad de efecto, mientras que los registros administrativos se mueven en el ámbito del derecho administrativo y se basan en las finalidades de inspección, control y fomento. Responden a la publicidad de noticia o a la accesibilidad y tienen como nota fundamental el archivo de datos, no la producción jurídica de efectos, como en el caso de los registros jurídicos. Luego viene la lectura de publicidad registral de Moisés Despanés. La séptima pregunta dice, ¿qué determinó la evolución hacia la categoría de bienes registrables y no registrables? ¿Y podría considerarse dicho motivo como novedoso en el plano histórico? Bueno, el motivo que determinó la evolución hacia la categoría de bienes registrables y no registrables es la necesidad de distinguir a los bienes de mayor valor e importancia económica preponderante y a la posibilidad de su individualización. Esto es lo que logra la evolución. Ahora, esta evolución, si bien es cierto, es una evolución doctrinaria, porque bajo nuestra actual norma del Código Civil seguimos distinguiendo los bienes por muebles e inmuebles. Y este criterio, es decir, de la necesidad de distinguir a los bienes de mayor valor e importancia económica, se ha encontrado presente en la historia y marcó la evolución de la clasificación, por ejemplo, de los bienes Manchipi y no Manchipi a los bienes muebles e inmuebles. La octava pregunta dice, ¿qué relación existe entre la apariencia y la publicidad? Bueno, el autor indica que ambos buscan armonizar la tutela del tráfico con la de los derechos subjetivos. La tutela tiene su máximo desarrollo donde falta, la tutela de la apariencia tiene su máximo desarrollo donde falta un sistema de publicidad adecuado. La apariencia puede ser un medio complementario de la publicidad cuando ella no existe o resulta defectuosa. Pero la publicidad lo que procura es hacer conocer realidades y no apariencias. Nuestro sistema jurídico recurre a la apariencia cuando se trata de resolver situaciones jurídicas no sometidas al régimen de la publicidad, como por ejemplo es el caso de la posesión de bienes muebles no registrables, donde se protege la apariencia de propiedad que tiene a su favor el poseedor de buena fe. Y finalmente tenemos la lectura de Jack Vigio sobre, bueno, Jack Vigio fue el ponente del libro 9 de registros públicos del vigente Código Civil, y en su lectura, donde trata la exposición de motivos de esta norma, nos lleva a la pregunta de por qué se indica que la regulación de la publicidad registral en el artículo 2012 del Código Civil es incompleta y la aplicación de esta norma es absoluta o admite excepciones. El Código Civil aborda la publicidad parcialmente, es decir, solamente la publicidad sustantiva. El aspecto ignorado está referido a lo que indican otros artículos y a la naturaleza misma del registro, que es la posibilidad de conocer lo registrado, o publicidad procesal. La publicidad admite excepciones según lo dispuesto en el propio Código Civil
como por ejemplo en el artículo 1597, en el caso de retracto, y lo consignado en los artículos 2034 y 2038 del Código Civil, referido a la inoponibilidad de las inscripciones realizadas en lugar distinto en el caso de registro personal y registro de mandatos y poderes. Y finalmente teníamos la última pregunta: ¿en qué se diferencia el tercero civil del tercero registral? Bueno, el tercero civil es aquel que no es parte en la celebración del acto jurídico o contrato, a quien no debería afectarle las consecuencias de estos, por cuanto nadie es responsable de una obligación que no ha asumido. Por lo general, salvo en los casos cuando actúa de mala fe, a un tercero no le afectan las consecuencias jurídicas de los actos jurídicos en los cuales no ha participado. Por otro lado, el tercero registral es aquel que adquirió un derecho a título oneroso con buena fe de quien aparece en el registro con derecho inscrito y que ha procedido a inscribir su adquisición, y será tercero registral respecto de cualquier acto o contrato en cuya celebración no haya intervenido y que a su vez no se haya inscrito o se inscriba con posterioridad. Bueno, esas eran las respuestas al control. ¿Usted, doctor Becerra, desea complementar algo? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Muchas gracias. Aló, Arturo, ¿me escuchas? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias, Arturo. ¿Tienen alguna pregunta ustedes, jóvenes, señoritas? Bueno, yo quisiera complementar algo. El, Me voy a referir a esta definición que da García García, que es un jurista español. Tal como ya mencionó Arturo, en España, y eso lo tienen que tener ustedes muy claro, al derecho registral se le conoce como derecho hipotecario. ¿Por qué razón? Por razones históricas, porque hubo la ley hipotecaria del año 1862. Y entonces, por razones incluso de orden político, no se ha querido hablar de derecho registral, porque eso implicaba, por ejemplo, eso es lo que explica Núñez Blago, Rafael Núñez Blago, implicaba una, un cambio muy significativo y que podía originar algún cuestionamiento. Entonces, por eso es que se ha mantenido esta idea de hablar de derecho hipotecario. Cuando ustedes en España, entonces, quieran conocer el derecho registral, van a escuchar, van a saber que se habla de derecho hipotecario. Y allí tampoco se habla de principios registrales, sino de principios hipotecarios, ¿no? Entonces hay grandes obras como la de Roca Sastre, de Chico Ortiz, en fin, de una serie de personalidades dedicadas al derecho registral en España que tienen su libro con este nombre. Ahora, nosotros vemos que aquí se está hablando en esta definición tan importante sobre publicidad a la que hace mención García García. Él dice se trata de una exteriorización organizada y continuada que permiten la cognoscibilidad, esa palabrita que ustedes ya no deben obligar. Cognoscibilidad. ¿Qué significa cognoscibilidad? Posibilidad de conocer. No necesariamente conocer, sino posibilidad de conocer. Entonces la publicidad justamente está vinculada, la publicidad registral está vinculada a esta posibilidad de conocer. Y por eso que en la exposición de motivos del Código Civil, cuando el doctor Vicio se refiere a los alcances del artículo 2012,
según el cual se dice que se presume sin admitirse prueba en contrario que todos tenemos conocimiento de las inscripciones, que es un aporte del Código Civil de 1984, porque en el Código Civil de 1936 no estaba conocido. No obstante, sí, en el Reglamento General de los Registros Públicos, que era aprobado en esa época por la Corte Suprema, por la Sala Plena de la Corte Suprema. Entonces, nosotros podemos concordar, y así lo hace el reglamento actual, de que una cosa es el conocimiento, y en mi opinión personal, la redacción no es muy, digamos, acertada, porque se pone en evidencia algo que está bien dicho en el artículo 2012, porque se dice, incluso así no se conozca efectivamente, estos efectos le van a afectar, ¿no? Pero ya es una cosa un poco, si se quiere, descarada, de poner en evidencia la situación, ¿no? Alguien, por ejemplo, decía respecto de este principio de que todos conocemos a las leyes, alguien decía, eso no es verdad. Eso en realidad no es verdad, no es exacto, porque no todos conocemos las leyes, pero no conviene decirlo, dice, ¿no? No conviene decirlo. O sea, es ya una forma muy burda, si se quiere, de poner en evidencia, oiga, yo sé que usted no conoce, pero igual usted va preso con esto, ¿no? Entonces, por eso, en mi opinión personal, más me gusta esta redacción del artículo 2012 con todas las limitaciones que puede tener, que el artículo pertinente del código, perdón, del reglamento de registro general, que dice eso, ¿no? De que así no conozca a la persona, los efectos van a afectar. Después, bueno, el doctor Vigio, como dijo Arturo, es el ponente de este libro y de esta exposición de motivos, que fue la primera exposición oficial, la primera exposición oficial que se publicó de los registros del Código Civil, porque hubieron dos comisiones, la comisión reformadora y la comisión revisora. En la comisión revisora estuvieron 3 profesores de la Universidad Católica: el doctor César Fernández Arce, que vive, que es vicepresidente, que fue vicepresidente, profesor de sucesiones; el doctor Guillermo de la Uchaga Miranda, que ya falleció, que era profesor de ética; y el doctor Jack Vigio, que era profesor de Derecho Civil. El doctor Vigio elaboró esta exposición de motivos, a la que ustedes han tenido acceso en parte, porque creo que no está publicada en la lectura toda, pero que les da una visión general sobre la gestión de los registros en el Perú. Y una de las preguntas que se les ha hecho es, ¿cuál es la diferencia entre publicidad noticia y publicidad efecto? ¿O qué registros obedecen a publicidad noticia y qué obedecen a publicidad efecto? Publicidad noticia es aquella que está orientada básicamente a conseguir información, a controlar. Y entonces, hay un registro como, por ejemplo, el registro de SUNAT, el RUC famoso. Todos tenemos que tener RUC, pero ¿eso es para qué? Para controlar, porque no es necesario, digamos, el RUC para juzgar un determinado jurídico. Entonces, la SUNAT, ¿qué busca? Controlar, tener un control de los ingresos de las personas, etcétera, que se busquen. En cambio, el registro público sí tiene efectos jurídicos, ¿no? Porque si yo contrato sobre la base del registro, voy a contratar bien, según un principio que justamente obedece a esta diferencia entre publicidad, entre seguridad jurídica y seguridad de tráfico, de que habla la lectura de Ehrenberg, ¿ya? Y otras lecturas. También hemos visto ahí, por ejemplo, una lectura de un gran amigo nuestro que ha fallecido también, Luis Macedo Sanés, profesor argentino que ha sido presidente de la Unión de Academias de Derecho de Iberoamérica,
muy amigo de Perú, vino al Perú varias veces, conocí el Perú, más que los peruanos inclusive, y hay un grupo de profesores peruanos que le estamos haciendo un libro en homenaje a él, que se va a publicar incluso después de su fallecimiento. Bueno, ya la hora nos está ganando. Muchísimas gracias a ustedes. Esperemos que las respuestas que hayan dado hayan sido acertadas. Y bueno, con este complemento que hemos hecho, tanto Arturo como yo creo que ustedes ya van a tener una idea exacta de más o menos qué cosa es lo que queremos que ustedes aprendan. Muchísimas gracias, que pasen un lindo día, un bonito fin de semana también. Cuídense. ¿Ya? Nos vemos entonces el próximo paso. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima clase. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, chicos.